Muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Cucarot. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy voy a mostrarles un documental que hace algunos años había caído en mis manos y que en aquel entonces realmente me fascinó y que casualmente en estos días he vuelto a ver, ha llegado otra vez a mis manos y quisiera compartirlo con ustedes. En este canal, en Cucarot, humildemente intentamos aportar nuestro granito de arena a los cambios presentes, cambios que son necesarios, cambios en todos los órdenes. La sociedad humana tiene que girar hacia otros rumbos o, en su defecto, apostar por cualquier cosa. Desde la extinción a una vuelta a periodos arcaicos o a unos estados totalitarios. Cualquier escenario es posible. En este canal apostamos por un despertar a la conciencia. Bajo mi humilde ver, estamos en sociedades insanas, enfermas. Hemos sustituido la esencia de nuestra libertad, que es la libertad de ser, que significa la libertad de crear. Somos creadores natos. La hemos sustituido, digo, por la libertad de tener, de poseer, de hacer, erradamente. Una sustitución que ha sido guiada. El ser humano es un ser que es muy proclive a ser engañado, a ser manipulado. Hemos construido sociedades realmente bajo esos engaños y bajo este humilde ver son horas de cambio. El cambio está en manos de cada uno. No hay otra salida. Aquí no se trata de que venga alguien a cambiarnos, que venga una estructura, una genial estructura a cambiarnos. Todo lo contrario. Nuestra esencia creadora es la que puede permitirnos cambiar el rumbo de estas insanas sociedades. Bueno, les dejo este documental. Espero realmente que les agrade. De aquella vez que lo vi a hoy han transcurrido varios años y, como suele pasar cada vez que releemos un libro o cada vez que vemos un nuevo documental o una nueva película, nuevas aportaciones llegan. Sin más dilación, espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. En el principio era el Logos, la gran explosión, el primordial Homo. La teoría de la gran explosión dice que el universo físico surgió vertiginosamente de un punto singular, inimaginablemente denso y caliente, llamado una singularidad, 1000 millones de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. No dice el por qué ni el cómo. Cuanto más misterioso es algo, más asumimos que lo comprendemos. Se pensaba que la gravedad haría que se desacelerara eventualmente la expansión del universo, o que lo contraería en una gran implosión. Sin embargo, las imágenes del telescopio Hubble demuestran que la expansión del universo parece estar acelerándose, expandiéndose más y más desde su origen en la gran explosión. De alguna manera, hay más masa en el universo de la que la física había predicho. Para justificar la masa perdida, los físicos dicen ahora que el universo está compuesto solamente del 4% de materia atómica, o lo que nosotros consideramos materia normal. 23% del universo es materia oscura y 73% es energía oscura, lo cual antes pensábamos que era espacio vacío. Es como un sistema nervioso invisible que recorre el universo conectando todas las cosas. Los antiguos maestros védicos enseñaban Nada Brahma. El universo es vibración. El campo vibratorio es la raíz de toda experiencia espiritual e investigación científica verdaderas. Es el mismo campo de energía que santos, budas,
Yogis, místicos, chamanes, sacerdotes y videntes han percibido al observar en su interior. Se le ha denominado Akasha, el primordial Om, la red de joyas de Indra, la música de las esferas y miles de otros nombres a través de la historia. Es la raíz común de todas las religiones y el vínculo entre nuestros mundos interiores y exteriores. En el siglo III, el budismo mahayana describió una cosmología no muy diferente a la física más avanzada de hoy en día. La red de joyas de Indra es una metáfora usada para describir una enseñanza védica mucho más antigua que ilustra la forma en que se teje la trama del universo. Indra, el rey de los dioses, dio a luz al sol. Y es él quien mueve los vientos y las aguas. Imagina una telaraña que se extiende en todas las dimensiones. Está formada por gotas de rocío y cada gota contiene el reflejo de todas las gotas de agua. Y en cada reflejo se advierte a la vez el reflejo de las gotas más minúsculas. Toda la telaraña continúa en esa misma representación hasta el infinito. La red de Indra podría ser descrita como un universo holográfico, donde hasta el más mínimo rayo de luz contiene el patrón completo de la totalidad. Se hace referencia a veces al científico serbio-americano Nikola Tesla como el hombre que inventó el siglo XX. Tesla fue el responsable del descubrimiento de la electricidad de corriente alterna y muchos otros inventos que ahora son parte de la vida cotidiana. Debido a su interés en las antiguas tradiciones védicas, Tesla se encontraba en una posición única para comprender la ciencia a través de un modelo tanto oriental como occidental. Como todos los grandes científicos, Tesla investigó profundamente los misterios del mundo exterior, pero también observó profundamente su interior. Al igual que los antiguos yogis, Tesla utilizó el término Akasha para describir el sentido etéreo que se extiende a lo largo de todo. Tesla estudió con Swami Vivekananda, un yogi que trajo las enseñanzas antiguas de la India a Occidente. En las enseñanzas védicas, Akasha es el espacio en sí, el espacio que los otros elementos llenan, que existe simultáneamente con la vibración. Son inseparables. Akasha es el yin del yang del prana. Un concepto moderno que nos puede ayudar a comprender Akasha o la sustancia primaria es la idea de los fractales. No fue sino hasta la década de los 80 que los avances en los ordenadores nos permitieron visualizar y reproducir en realidad matemática los patrones de la naturaleza. El término fractal fue acuñado en 1980 por el matemático Benoit Mandelbrot, que estudió ciertas ecuaciones matemáticas simples que cuando se repiten producen una serie interminable de cambios en las formas matemáticas o geométricas dentro de un marco limitado. Son limitadas, pero al mismo tiempo infinitas. Un fractal es una forma geométrica aproximada que se puede dividir en partes, cada una de las cuales es aproximadamente del tamaño de una copia reducida del patrón completo, una propiedad llamada autosemejanza. Los fractales de Mandelbrot han sido llamados las huellas digitales de Dios. Estás viendo obras de arte creadas por la propia naturaleza.
Si se gira la figura de Mandelbrot de cierta forma, luce muy similar a una deidad hindú o a un Buda. Esta figura ha sido denominada la figura Buda-Bro. Si nos fijamos en algunas formas de arte y arquitectura antigua, veremos que los humanos hemos asociado la belleza y lo sagrado con patrones fractales desde hace ya mucho tiempo. Infinitamente complejos, sin embargo, cada parte contiene la semilla para recrear el conjunto. Los fractales han cambiado el punto de vista de los matemáticos respecto a la percepción y el funcionamiento del universo. Con cada nuevo nivel de aumento, surgen diferencias del original. El cambio y la transformación constante ocurren a medida que atravesamos el nivel de un detalle fractal a otro. Esta transformación es la espiral cósmica, la inteligencia intrínseca de la matriz del espacio-tiempo. En su esencia, contienen ruido y orden. Cuando nuestras mentes reconocen o definen un patrón, nos enfocamos en él como si fuera una cosa. Tratamos de encontrar los patrones que consideramos bellos, pero a fin de sostenerlos en nuestras mentes, debemos apartar el resto del fractal. Comprender un fractal con los sentidos es limitar su movimiento. Toda la energía del universo es neutral, atemporal y carece de dimensiones. Nuestra propia creatividad y la capacidad de reconocimiento de patrones es la relación entre el microcosmos y el macrocosmos. El mundo eterno de las ondas y el sólido mundo de las cosas. La observación es un acto de creación a través de las limitaciones inherentes del pensamiento. Estamos creando la ilusión de solidez de las cosas al etiquetarlas y nombrarlas. El filósofo Kierkegaard dijo: si me nombras, me niegas. Al darme un nombre, una etiqueta, niegas las otras posibilidades que yo podría ser. Encasillas a la partícula en ser una cosa, al nombrarla, al concretarla, pero al mismo tiempo la estás creando, la defines para que exista. La creatividad es nuestra naturaleza más elevada. Con la creación de las cosas viene el tiempo, lo cual crea la ilusión de solidez. Einstein fue el primer científico en comprender que lo que nosotros consideramos espacio vacío no es la nada. Posee propiedades y casi incalculables cantidades de energía son parte intrínseca de la naturaleza del espacio. El famoso físico Richard Feynman dijo en una ocasión: hay suficiente energía en un solo metro cúbico de espacio para hervir todos los océanos del mundo. Los meditadores avanzados saben que en el silencio se encuentra el mayor poder. Buda tenía otro término para la sustancia primaria. La llamaba kalapas. Las kalapas son como partículas u ondas minúsculas que están surgiendo y desapareciendo miles de millones de veces por segundo. En ese sentido, la realidad es como una serie de cuadros en una cámara holográfica, moviéndose rápidamente para crear la ilusión de continuidad.
Cuando la conciencia se queda completamente inmóvil, se comprende la ilusión, pues es la conciencia misma la que genera la ilusión. Antiguas orientales, se sabía desde hace miles de años que todo es vibración. Nada brama, el universo es sonido. La palabra nada significa sonido o vibración y Brahma es el nombre de Dios. Brahma al mismo tiempo es el universo y es el creador. El artista y el arte son inseparables. En los Upanishads, uno de los más antiguos registros de los seres humanos de la antigua India, se dice que Brahma, el creador, estaba sentado sobre una flor de loto, abrió los ojos y el mundo surgió. Brahma cierra sus ojos y un mundo entero cesa de existir. Antiguos místicos, yogis y sabios han sostenido que hay un campo a nivel de la raíz de la conciencia, el campo akáshico o los registros akáshicos, donde toda la información, todas las experiencias pasadas, presentes y futuras existen ahora y siempre. Es este campo o matriz de la que surgen todas las cosas, desde las partículas subatómicas, las galaxias, las estrellas, los planetas y toda la vida. Ves nada en su totalidad, ya que todo está formado de capas y capas de vibración y está constantemente cambiando. Intercambio de información con Akasha. Un árbol bebe del sol, del aire, de la lluvia y de la tierra. Un mundo de energía entra y sale de esta cosa llamada árbol. Cuando la mente pensante permanece en calma, observas la realidad tal como es. Todos los aspectos en conjunto, el árbol, el cielo y la tierra, la lluvia y las estrellas no están separados. La vida y la muerte, el yo y el otro no están separados, así como la montaña y el valle son inseparables. En las tradiciones indígenas de los Estados Unidos y en otras tradiciones ancestrales, se dice que cada cosa tiene espíritu, lo cual es otra forma de decir todo está conectado con la única fuente de vibración. Hay una conciencia, un campo, una fuerza que se mueve a través de todo. Este campo no está aconteciendo a tu alrededor, sino a través de ti y en calidad de tu esencia. Tú eres la U en la palabra universo. Eres los ojos con los cuales la creación se observa a sí misma. Cuando te despiertas de un sueño, te das cuenta que todo en el sueño era parte de ti. Tú lo estabas creando. Es igual para lo que llamamos la vida real. Cada uno y cada cosa eres tú. La única conciencia mirando a través de cada ojo, bajo cada roca. Dentro de cada partícula. Los investigadores internacionales del CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, están buscando este campo que se extiende a lo largo de todas las cosas, pero en lugar de mirar hacia adentro, miran al mundo físico externo,
Científicos del laboratorio CERN en Ginebra, Suiza, anunciaron que habían encontrado el bosón de Higgs, o la partícula de Dios. Los experimentos del bosón de Higgs demostraron científicamente que un campo de energía invisible llena el vacío del espacio. El gran colisionador de hadrones del CERN consiste en un anillo de 17 millas de circunferencia en la que dos haces de partículas corren en direcciones opuestas, convergiendo y estrellándose casi a la velocidad de la luz. Los científicos observan lo que surge de las violentas colisiones. El modelo estándar no puede explicar cómo las partículas obtienen su masa. Todo parece estar compuesto de vibraciones, pero no hay ninguna cosa que esté siendo vibrada. Es como si hubiera un bailarín invisible, una sombra danzando oculta en el valle del universo. Los demás bailarines siempre han danzado alrededor de este bailarín oculto. Hemos observado la coreografía, pero hasta ahora no podíamos ver al bailarín. La denominada partícula de Dios, las propiedades de la materia básica del universo, el núcleo de toda la materia que constituiría la masa y la energía inexplicable que acciona la expansión del universo. Pero lejos de explicar la naturaleza del universo, el descubrimiento del bosón de Higgs simplemente presenta un misterio aún mayor, dejando al descubierto un universo que es aún más misterioso de lo que nunca habíamos imaginado. La ciencia se acerca al umbral entre la conciencia y la materia. El ojo con el cual observamos el campo primordial y el ojo con el cual el campo nos observa son uno y el mismo. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: "La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo". La cimática es el estudio del sonido visible. La palabra cimática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que vivió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas del leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones cimáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos de amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término cimática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol.
solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa. Es altamente impresionable, es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su elevada capacidad y sensibilidad de resonancia y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las palabras, toda la materia, todo es la palabra sagrada. El tetraedro es la forma más simple que puede existir en 3 dimensiones. Algo debe tener por lo menos 4 puntos para tener realidad física. La estructura del triángulo es el único patrón en la naturaleza que se autoequilibra. En el Antiguo Testamento, la palabra tetragramatón se utilizaba a menudo para representar una cierta manifestación de Dios. Se usaba cuando se hablaba de la palabra de Dios o del nombre especial de Dios, Logos o la palabra primordial. Las antiguas civilizaciones sabían que en la estructura de la raíz del universo estaba la figura tetraédrica. De esta forma, la naturaleza exhibe un impulso fundamental hacia el equilibrio, Shiva, pero a la vez exhibe un impulso fundamental hacia el cambio, Shakti. En la Biblia, el Evangelio de Juan dice comúnmente, en el principio era la palabra, pero en el texto original, el término utilizado fue logos. El filósofo griego Heráclito, que vivió alrededor de 500 años antes de Cristo, se refirió al logos como algo fundamentalmente incognoscible, el origen de toda repetición, patrón y forma. Los filósofos estoicos que siguieron las enseñanzas de Heráclito identifican el término con el principio inspirador divino que impregna el universo. En el sufismo, el logos está en todas partes y en todas las cosas. Es aquello de lo cual lo inmanifiesto se manifiesta. En la tradición hindú, Shiva Nataraja significa literalmente Señor de la danza. El cosmos entero danza al tambor de Shiva. Todo está imbuido o impregnado por la pulsación. El mundo puede seguir evolucionando y cambiando solo mientras Shiva siga danzando. De otra forma, colapsa de regreso a la nada. Mientras que Shiva representa nuestra conciencia de espectadores, Shakti es la sustancia o la materia del mundo. Mientras que Shiva yace en meditación,
Shakti trata de incitarlo a la danza, como el yin y el yang, el bailarín y el baile existen como uno. Logos también significa verdad inocultable. Aquel que conoce el Logos conoce la verdad. Existen muchas capas de encubrimiento en el mundo humano como consecuencia de los múltiples giros de Akasha, hasta convertirse en estructuras complejas que ocultan la fuente de sí misma. Como un juego divino del escondite, nos hemos ocultado desde hace miles de años y eventualmente nos hemos olvidado por completo del juego. De alguna forma, nos olvidamos que había algo que encontrar. En el budismo se enseña a través de la meditación a percibir directamente el Logos, el campo del cambio o impermanencia en nuestro interior. Cuando observas tu mundo interior, observas las sensaciones y energías más sutiles conforme la mente se concentra y se enfoca. A través de la comprensión directa de anicca o impermanencia, a nivel de la raíz de la sensación, uno se libera del apego a las formas externas transitorias. Una vez que tomamos conciencia de que hay un campo vibratorio que es la raíz común de todas las religiones, ¿cómo podemos decir mi religión? O este es mi Om primordial, mi campo cuántico. La verdadera crisis de nuestro mundo no es de carácter social, político o económico. Nuestra crisis es una crisis de conciencia, la incapacidad de experimentar directamente nuestra verdadera naturaleza. La incapacidad de reconocer esta naturaleza en todo el mundo y en todas las cosas. En la tradición budista, el bodhisattva es la persona con una naturaleza búdica despierta. Un bodhisattva se compromete a ayudar a despertar a cada ser en el universo, comprendiendo que solo hay una conciencia. Para despertar el verdadero ser, uno debe despertar a todos los seres. Existen innumerables seres conscientes en el universo a quienes me comprometo a ayudar a despertar. Mis imperfecciones son inagotables. Prometo vencerlas a todas. El Dharma es inescrutable. Me comprometo a conocerlo. El camino al despertar es inalcanzable. Me comprometo a alcanzarlo. Platón, el filósofo pitagórico, insinuaba enigmáticamente que había una llave de oro que unificaba todos los misterios del universo. Esta es la llave de oro a la que regresaremos una y otra vez a lo largo de nuestra exploración. La llave de oro es la inteligencia del Logos, la fuente del Om primordial. Se podría decir que es la mente de Dios. Con nuestros limitados sentidos, estamos observando solo la manifestación externa de la mecánica oculta de la autosemejanza. La fuente de esta simetría divina es el misterio más grande de nuestra existencia. Muchos de los grandes pensadores de la historia, como Pitágoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Tesla y Einstein, han llegado al umbral del misterio. Einstein dijo: lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente o sentimiento primordial que da origen a todo arte y ciencia verdadero. Aquel que no lo conoce y ya no es capaz de maravillarse, es como si estuviera muerto. Sus ojos están cerrados.
Estamos en la posición de un niño pequeño entrando a una gran biblioteca llena de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo. No entiende los idiomas en que están escritos. El niño sospecha ligeramente que hay un orden misterioso en la disposición de los libros, pero no sabe cuál es. Tal vez esa es la actitud, inclusive del ser humano más inteligente, hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente ordenado que obedece ciertas leyes, pero nuestras mentes limitadas no pueden comprender la misteriosa fuerza que mueve las constelaciones. Todo científico que observa detenidamente el universo y todo místico que observa profundamente su interior se encuentra tarde o temprano cara a cara con la misma realidad: la espiral primordial. Antes de la creación del antiguo observatorio de Stonehenge, la espiral era un símbolo predominante en la Tierra. Las espirales antiguas se pueden encontrar por todas partes del mundo. Miles de espirales antiguas como estas se pueden encontrar en toda Europa, Nuevo México, Utah en Estados Unidos, Australia, China y Rusia. Virtualmente en todas las culturas indígenas de la Tierra. Las espirales antiguas simbolizan el crecimiento, la expansión y la energía cósmica encarnada en el Sol y en el cielo. La forma espiral refleja el macrocosmos del universo mismo revelándose. En las tradiciones indígenas, la espiral es la fuente energética, la madre primordial. Las espirales neolíticas de Newgrange, en Irlanda, se remontan a 5000 años. Tienen 500 años más que la Gran Pirámide de Giza y son igual de enigmáticas ante los observadores modernos. Las espirales se remontan a una época en la historia en donde los humanos estábamos más conectados con la Tierra, con los ciclos y las espirales de la naturaleza. Una época en que los hombres nos identificábamos menos con los pensamientos. La espiral es lo que percibimos como la fuerza de torsión del universo. El prana o fuerza creativa hace girar a Akasha en una secuencia de formas sólidas. Se encuentra en todos los niveles entre el macrocosmos y el microcosmos, desde las galaxias espirales hasta los sistemas meteorológicos. El agua en tu bañera y tu ADN. En la experiencia directa de tu propia energía, la espiral primordial no es una idea, sino más bien lo que hace posible toda condición e idea. Varios tipos de espirales y hélices se encuentran en todos los reinos de la naturaleza. Caracoles, corales marinos, telarañas, fósiles, en las colas de los caballitos de mar, y en las conchas. Muchas espirales en la naturaleza se pueden observar como espirales logarítmicas o espirales en crecimiento. A medida que avanzas desde el centro de la espiral,
las secciones son exponencialmente más grandes. Al igual que la red de joyas de Indra, las espirales logarítmicas son autosemejantes u holográficas, de tal manera que las características de cada parte reflejan todo el conjunto. Hace 2400 años, en la antigua Grecia, Platón consideraba la proporción geométrica continua como el vínculo cósmico más profundo. La sección áurea, número áureo o proporción divina era el secreto más grande de la naturaleza. La sección áurea puede expresarse como la relación de A más B. A es igual a la relación de A a B. Para Platón, el alma del mundo se vincula en una sola resonancia armónica. El mismo patrón pentagonal que existe en una estrella de mar o en una rebanada de quimbombo se puede observar en la trayectoria del planeta Venus, trazada en el cielo nocturno durante un periodo de 8 años. Se observa en el mundo inteligible de las formas en el cielo y en el mundo visible de los objetos materiales en la Tierra a través de este principio de la autosemejanza geométrica. Desde los patrones autosemejantes del brócoli romanesco hasta las ramas de las galaxias, las espirales logarítmicas son patrones omnipresentes y arquetípicos. Nuestra galaxia de la Vía Láctea tiene varias ramas espirales logarítmicas, con una pendiente de unos 12 grados. Cuanto mayor es la pendiente de la espiral, más compactos son los giros. Al observar una planta que crece a intervalos de tiempo en un vídeo, uno es testigo de su danza con la espiral de la vida. Espiral logarítmica que crece hacia afuera siguiendo el factor de la sección áurea. La sección áurea es una relación matemática espacial que aparece una y otra vez en la naturaleza. El patrón que se observa a continuación se denomina la serie de Fibonacci o secuencia de Fibonacci. La serie de Fibonacci se desarrolla de tal manera que cada número es la suma de los dos números anteriores. El matemático y astrónomo alemán Kepler descubrió que patrones autosemejantes de espirales son observables de la manera en la cual las hojas están dispuestas en los tallos de las plantas o en el orden de los pétalos y los capullos de las flores. Leonardo da Vinci observó que el espacio en las hojas tenía a menudo forma de patrones espirales. Estos patrones se llaman filotaxis o patrones de disposición de las hojas. La disposición filotaxis se puede observar en los nucleótidos independientes del ADN. Y en todo, desde los árboles genealógicos de conejos reproductores hasta en las piñas del pino, de los cactus a los copos de nieve y en organismos simples como las diatomeas. Las diatomeas son uno de los tipos más comunes de filoplancton, organismos unicelulares que sirven de alimento a numerosas especies en la cadena alimenticia. ¿Cuántas matemáticas debes saber para ser un girasol o una abeja? La naturaleza no consulta al departamento de física para producir un brócoli. La estructura en la naturaleza ocurre automáticamente. En el campo de la nanotecnología, los
científicos utilizan el término autoensamblaje para describir la forma en la cual se forman los complejos, como en la fase inicial de la formación hexagonal del ADN. En la ingeniería de la nanotecnología, los nanotubos de carbono se componen de una disposición similar de materiales. La naturaleza hace este tipo de geometría una y otra vez, sin esfuerzo, automáticamente, sin una calculadora. La naturaleza es precisa y extremadamente eficiente. Según el famoso arquitecto y actor Buckminster Fuller, estos patrones son una función del espacio-tiempo. El ADN y el panal de abejas tienen esa forma por la misma razón que una burbuja es redonda. Es la forma más eficiente que requiere la menor cantidad de energía. El espacio en sí tiene una forma y permite solo ciertas configuraciones de la materia, volviendo siempre a lo más eficiente. Estos patrones son la forma más fuerte y eficiente de construir estructuras arquitectónicas como las cúpulas geodésicas. Los patrones de espirales logarítmicas permiten la exposición máxima de las plantas a los insectos para la polinización, la máxima exposición a la luz solar y la lluvia que les permite llevar el agua de manera eficiente y en espiral hacia sus raíces. Las aves rapaces utilizan el patrón de espiral logarítmica para acechar a su próxima presa. Y volar en espiral es la forma más eficiente de cazar. Nuestra capacidad de observar el akasha danzando la espiral de la vida hacia una forma material se relaciona con la habilidad de percibir la belleza y la simetría en la naturaleza. El poeta William Blake dijo: el universo vegetativo se abre como una flor desde el centro de la Tierra, en donde mora la eternidad. Se expande desde las estrellas hasta el caparazón mundano, y ahí se encuentra con la eternidad de nuevo, tanto desde dentro como desde fuera. El estudio de los patrones en la naturaleza no es algo familiar en el mundo occidental, pero en la antigua China esta ciencia era conocida como Li. Li refleja el orden dinámico y el patrón en la naturaleza. Pero no es considerado algo estático, congelado o inmutable como un mosaico. Es un patrón dinámico que se materializa en todos los seres vivos. Las arterias de las hojas, las marcas de las tortugas y los patrones de vetas en las rocas son todas expresiones del lenguaje secreto de la naturaleza y del arte. El laberinto es uno de los muchos patrones de Li. Se encuentran en las estructuras de los corales, en hongos como el morel, en las coles y en el cerebro humano. El patrón celular es otro patrón común en la naturaleza. Existe una gran variedad de diferentes estructuras celulares, pero todas tienen un orden similar definido según su propósito y función. Es fácil quedarse fascinado ante el juego constante de formas, pero lo más interesante es que ciertas formas arquetípicas parecen estar entretejidas en la trama de la naturaleza. El patrón de ramificación es otro patrón Li, o modelo arquetípico observable en todos los niveles y en todas las escalas fractales.
esta imagen increíble de una simulación de ordenador conocida como la simulación del milenio, que muestra la distribución de la materia oscura en el universo local. Fue creada por la Max Planck Society en Alemania. La materia oscura es lo que antes considerábamos espacio vacío. Es como un sistema nervioso invisible que recorre todo el universo. El universo es, literalmente, como un cerebro gigante. Está constantemente utilizando un tipo de energía oscura u oculta que solo hasta ahora la ciencia empieza a entender. A través de esta red inmensa, la insondable energía se mueve proporcionando el impulso para la expansión y el crecimiento del universo. La naturaleza crea patrones de ramificación automáticamente cuando creamos las condiciones adecuadas. La naturaleza es una máquina generadora de arte o un motor creador de belleza. Aquí la electricidad se utiliza para hacer crecer las ramas de cristal plata. El metraje es en intervalos de tiempo a medida que crecen durante varias horas. Los cristales se forman sobre el cátodo de aluminio cuando los iones se depositan por electrólisis a partir de una solución de nitrato de plata. La formación es autoorganizadora. Estás viendo arte generado por la propia naturaleza. Johann Wolfgang von Goethe dijo: la belleza es una manifestación de las leyes secretas de la naturaleza que de otra manera estarían ocultas para nosotros para siempre. En este sentido, todo en la naturaleza está vivo, organizándose a sí mismo. Cuando se usa el alto voltaje en la ramificación fractal, esto se vuelve todavía más obvio. Está sucediendo en tiempo real. Se encuentran patrones y estructuras ramificadas por todas partes. Son, por supuesto, el sistema nervioso de la medicina occidental, pero en la medicina china, ayurvédica y tibetana, los meridianos de energía son un componente esencial para entender cómo funciona el cuerpo. Los nadis o meridianos de energía forman estructuras ramificadas. Una autopsia no revelará los chakras o nadis, pero eso no quiere decir que no existan. Es necesario refinar las herramientas que usamos para poder observarlo. En primer lugar, debes aprender a acallar tu mente. Solo entonces podrás ver estas cosas primero en tu ser interior. En la teoría eléctrica, cuanto menos resistencia haya en un cable, más fácilmente puede transportar energía. Al cultivar la ecuanimidad a través de la meditación, se crea un estado de no resistencia en tu cuerpo. Prana o chi, o energía interna, es simplemente tu vitalidad interior. Lo que sientes cuando tomas conciencia desde el interior del cuerpo. Los hilos sutiles de tu cuerpo que transportan el prana, los nadis, logran mover más y más energía pránica a través de los chakras. El cableado se hace más fuerte a medida que lo usas, pues permites que la energía fluya. Donde quiera que haya conciencia, el chi o energía comenzará a fluir y prosperarán las conexiones físicas. En el sistema nervioso y el cerebro, los patrones físicos de cableado se establecen por repetición. Si prestas atención continuamente a lo que está en tu interior y reduces la resistencia a las sensaciones que estás experimentando, incrementas tu capacidad energética.
el taoísmo, el símbolo del yin y el yang representa la interpenetración de las fuerzas en espiral de la naturaleza. El yin y el yang no son dos y no es uno. El antiguo concepto del jara está representado por un yin y yang o remolino en espiral. Es el centro de energía localizado en el abdomen debajo del ombligo. Jara significa literalmente mar u océano de energía. En China, el jara es llamado el dantien inferior. En muchas formas de artes marciales asiáticas, se dice que el guerrero con jara fuerte es imparable. En la tradición samurái, una forma de suicidio ritual o seppuku era el hara-kiri. Esto significa traspasar tu propio jara, desconectando el chi o canal de energía. Moverse desde este centro crea el movimiento enraizado y lleno de gracia que se ve no solo en las artes marciales. Sino en grandes golfistas, bailarinas de la danza del vientre, y derviches giradores sufíes. La esencia del jara es la cultura de la conciencia disciplinada, enfocada en un solo punto, la quietud del ojo del huracán. Es el instinto de nuestras entrañas con relación a nuestra propia fuente de energía. Una persona con buen jara está conectada con la tierra y con la sabiduría intuitiva que conecta a todos los seres. Pensar con tu vientre, el jara de Kanganasai, es conectarte con tu sabiduría interior. Los antiguos aborígenes australianos se concentraban en la misma zona justo debajo del ombligo, donde el cordón de la gran serpiente arcoíris yacía enroscada. Una vez más, una representación de energía evolutiva en la humanidad. No es casualidad que es en el jara donde comienza la nueva vida. El sistema nervioso entérico, a veces llamado cerebro intestinal, es capaz de mantener una matriz compleja de conexiones similares a las del cerebro en la cabeza, con sus propias neuronas y neurotransmisores. Puede actuar de forma autónoma, es decir, con su propia inteligencia. Se podría decir que el cerebro intestinal es una versión fractal del cerebro de la cabeza, o tal vez el cerebro de la cabeza es una versión fractal del cerebro intestinal. Un oso sano tiene un jara fuerte. Cuando un oso sabe dónde hurgar para encontrar hierbas, sigue el movimiento del chi a través de sus sentidos, centrado en el jara o vientre. Esta es la conexión del oso con la cabaña de los sueños, el lugar en las tradiciones indígenas de donde proviene todo el conocimiento y regresa hacia la espiral de la vida. Pero, ¿cómo conocían los antiguos pueblos la espiral si la ciencia moderna está apenas ahora empezando a reconocer su importancia? Pregúntale a las abejas. Ellas no se han olvidado de amar. Las abejas tienen una conexión especial con la fuente como parte de un sistema simbiótico que ayuda a la belleza y a la diversidad a florecer. Son un puente entre el macrocosmos y el microcosmos. Hay un corazón que nos conecta a todos, como una mente colectiva, por llamarla así.
Al igual que un cerebro abierto, la colmena envía sus sueños al mundo para manifestarse. En la naturaleza, muchas criaturas saben cómo actuar al unísono para moverse con un solo espíritu, en una sola dirección. Se benefician de las otras especies de su alrededor. Por ejemplo, la cigarra devora todo en su camino. Una cigarra no tiene ninguna otra opción que actuar como cigarra. Nunca va a producir miel ni a polinizar plantas como una abeja. El comportamiento de una cigarra es rígido, pero un ser humano es único en el sentido de que podemos actuar como una abeja o como una cigarra. Tenemos la libertad de cambiar y manipular los patrones de la forma en que interactuamos con el mundo. Podemos existir en simbiosis o como parásitos. Hoy en día, los seres humanos tratan de entender la espiral con la mente racional. Pero nunca ha sido el pensamiento el que nos conecta con la espiral de la vida. Siempre hemos estado conectados. El pensamiento ha sido lo que nos ha mantenido en la ilusión de la separación dentro de nuestras propias identidades. El pensamiento es la creación de la separación, la experiencia de limitación. Cuanto más nos alineamos con el pensamiento, más nos alejamos de la fuente. Las culturas antiguas menos orientadas al pensamiento se alineaban con la espiral de una manera más directa y personal de lo que nosotros hacemos hoy en día. En la antigua India, el Kundalini es una representación de la propia energía interior que se mueve a lo largo de la columna vertebral en un patrón en forma de serpiente o hélice. En las antiguas tradiciones yogis de la India, los mundos interiores de los hindúes se comparaban con las culturas que se centraban en el jara. Equilibrar el poder de la espiral con la quietud propia de la observación de tu conciencia es alinearte con tu pleno potencial evolutivo para florecer como el ser original y multifacético que fuiste concebido. Ida, el canal femenino o lunar, está conectado al cerebro derecho. Y Pingala, el canal masculino o solar, está conectado al cerebro izquierdo. Cuando estos dos canales están en equilibrio, la energía fluye hasta un tercer canal, Shushumna, en el centro de la columna vertebral, energizando los chakras y desbloqueando nuestro pleno potencial evolutivo. La palabra chakra es una antigua palabra sánscrita que significa rueda de energía. El Kundalini es nada menos que la espiral primordial que como en una danza hace emerger tu vida humana a la existencia. Es un tipo diferente de energía del que normalmente conocemos como un puente de materia bruta para las energías más sutiles. Tú eres ese puente. El Kundalini no es una energía que pueda ser forzada a través de la voluntad, el esfuerzo ni la fricción. Es similar a cultivar una flor. Todo lo que podemos hacer como buenos jardineros es preparar la tierra y las condiciones adecuadas y luego dejar que la naturaleza siga su curso. Si obligas a una flor a florecer prematuramente, la destruyes.
La flor crece con su propia inteligencia, con su propia guía de organización. La mentalidad egoica, que se obsesiona con el mundo exterior, es lo que te impide experimentar tu verdadera naturaleza vibratoria. Cuando la conciencia se vuelca hacia el interior, se asemeja a los rayos del sol y comienza a florecer el loto interior. Conforme el Kundalini despierta en nuestro interior, comenzamos a notar el distintivo de la espiral en todas las cosas. En todos los patrones internos y externos, esta espiral es el vínculo entre nuestros mundos interiores y exteriores. De los albores de la civilización occidental y del lenguaje escrito, la ciencia y la espiritualidad no eran dos cosas separadas. En las enseñanzas de las grandes tradiciones antiguas, la búsqueda externa de conocimiento y certeza era compensada por un sentimiento interior de impermanencia y comprensión intuitiva de la espiral del cambio. A medida que el pensamiento científico se hizo más predominante y la información se fue multiplicando, comenzó la fragmentación en nuestros sistemas de conocimiento. El incremento de la especialización significaba que menos personas eran capaces de ver el panorama general, de sentir e intuir la estética del sistema en su conjunto. Nadie se preguntaba, ¿será que todo este razonamiento es bueno para nosotros? La sabiduría antigua está aquí entre nosotros, oculta a plena vista. Pero estamos demasiado preocupados con nuestros pensamientos como para reconocerla. Esta sabiduría olvidada es la manera de restablecer el equilibrio entre lo interno y lo externo, el yin y el yang, entre la espiral del cambio y la quietud de nuestro centro.